Hola a todas y a todos. Ahora que ya hemos definido el concepto de identidad y ya hemos adelantado cómo lo digital actualiza este concepto, en esta lección nos vamos a centrar en las partes en que podemos dividir la identidad digital. En primer lugar, para diferenciar las partes en las que podemos dividir nuestra identidad en las redes, es interesante usar la conocida como la ventana de Johari. Se trata de una matriz que idearon los psicólogos Joseph Luft y Harry Iham, de ahí su nombre, Johari, de Joseph y Harry. Idearon esta matriz para determinar el grado de comunicación de una persona dentro de un grupo. Fue ideada en la década de los 60 del siglo pasado y obviamente sin la intención de explicar nada relacionado con la huella digital. Habitualmente se usa en dinámicas de grupos o por psicólogos para visualizar el papel de una persona dentro de un grupo. Pero si la adaptamos a los datos que arrojamos a las redes, nos puede servir para comprobar cómo se conforma nuestra identidad digital. Así, en esta matriz podemos ver que en nuestra identidad digital se combinan datos que yo conozco o que desconozco con los que los demás conocen o desconocen. Los que conozco tanto yo como los demás conforman el área abierta. En las redes cualquier dato que yo hago público, como por ejemplo un post de un blog. Pero también hay datos que aunque yo los conozco, los demás los desconocen. Por ejemplo, si visito páginas de forma oculta o juegos online que deseamos ocultar, esto se ubicaría en el área oculta. Y hay un área ciega que está formado por los datos, que yo desconozco pero que los demás sí que conocen. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando publico algo que en realidad no ha interesado a nadie, pero yo no lo sé. Y por último hay un área desconocida, formada por datos que aún no he publicado y que por tanto yo desconozco y los demás también. Como vemos, en la red vamos arrojando datos que son el reflejo de nuestra identidad y van conformando nuestra huella digital. Es interesante ahora detenernos en los diferentes tipos de datos de los que se nutre la red. El experto en seguridad en Internet, Bruce Schneier, clasificó estos datos que la red toma de nosotros en diferentes bloques. En primer lugar hablamos de datos de servicio, que son los que confiamos a la hora de suscribir un nuevo servicio en la red. Datos tales como nuestro nombre, nuestra edad, nuestro estado civil o incluso en algunos casos hasta el número de nuestra tarjeta de crédito. En segundo lugar, hablamos de datos expuestos, que son los datos que el propio usuario publica en sus diferentes sitios de la red. Un post en un blog, una foto, mensajes, comentarios, etc. Los datos confiados son los datos que el usuario publica, pero en sitios de terceros. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre los expuestos que el usuario ha publicado en sus perfiles y los confiados? Ambos son datos que el usuario ha publicado en las redes, pero los expuestos los publica en sus redes y los confiados se publican en redes de terceros, por los que pierde el control sobre ellos. Los datos de comportamiento hacen referencia a la información que una página recolecta sobre nuestros hábitos, sobre los hábitos del usuario, almacenando lo que hace, cómo y con quién lo hace. Pueden incluirse datos sobre juegos en los que participa, sobre los temas sobre los que escribe, los artículos que lee, etc. Los datos incidentales están formados por aquella información que otras personas publican sobre el usuario concreto. Puede ser un párrafo sobre una persona en cuestión o fotografías. De nuevo, este tipo de información es básicamente la misma que la de arriba, que los datos expuestos, pero la diferencia es que ni el usuario es quien la ha creado, ni, una vez más, el usuario tiene control sobre ella. Y por último, los datos derivados es la información que puede extraerse de otro tipo de información asociada a un usuario. Son datos que se derivan a partir de los datos de terceras personas que forman parte de nuestra propia red de usuarios. Como vemos, la red va nutriéndose de datos que arrojamos de manera voluntaria o no. Todos estos datos masivos que los usuarios depositamos en las redes son usados por diferentes servicios para hacer un análisis de nuestros hábitos. Es lo que se conoce como Big Data. Muchas veces el Big Data está utilizado por empresas para, en definitiva, ofrecer productos de forma personalizada. Y cada vez son más y más variados los servicios que van tomando datos y el resultado es que tienen una descripción de nuestra identidad, muy fiel. Por ello, para hacer una gestión responsable de nuestra identidad en las redes, debemos tomar conciencia del rastro que vamos dejando. Y es que hace unos años se hablaba de la existencia de una identidad digital diferenciada de una identidad analógica, que es la de fuera de la red. Pero hoy, gracias a la gran cantidad de datos que la red recopila, ya se habla de una identidad única, una identidad híbrida, con una parte digital, eso sí, pero que forma parte de la misma cosa.
Bueno, seguiremos trabajando en clase estos contenidos. Espero que os estén resultando interesantes. Mucho ánimo.